¿Conectado? ¿Está conectado? Sí. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos sienten esta mañana la paz del Señor? Pueden decir amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así como estamos, un momentito cerramos nuestros ojos, aunque hemos orado, pero vamos a darle este tiempo especial para el Señor, especial porque ahora nos toca que Él nos hable. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y cuando Dios nos habla, hermanos, todos tenemos que callar, inclusive el que predica, y que sea su palabra la que pueda orientarnos, guiarnos, situarnos, adiestrarnos, prepararnos, enfocarnos, consolarnos. Gracias, Señor, por este día, pero más que nada, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. En el bendito y sagrado nombre de Jesucristo. Toma cada vida, cada corazón, cada palabra, cada inquietud, cada error, cada equívoco, para que sea corregido por tu santa palabra y tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Cuántos sienten al Señor, hermanos? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No soy muy mayor de edad todavía, gracias a Dios, me supera el pastor. Pero yo recuerdo que era niño, y cuando íbamos al cine, yo tenía un cine donde yo vivía, era un barrio trabajador, un barrio humilde, pero trabajador, y tenía de todo, y recuerdo que había un cine grandísimo, y estaba tan cerca de casa que yo iba solo con 6, 7 añillos, iba solo a casa, pagaba entonces 25 pesetas. 25 pesetas, 20, 30 los sábados y domingos. Y todavía echaban una programación que le llamaban, los jóvenes no sabrán ni de qué estoy hablando, pero los más mayores sí, el Nodo. El Nodo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El Nodo. Y eso era como un informativo, salía en blanco y negro además, en tiempos de Franco, y era un informativo, simplemente, y luego veías la película, una o dos películas. Bien. Aunque no sea el tema que voy a tocar esta mañana, ante todo, compartir nuestro apoyo y como Iglesia del Señor y nuestra condolencia a Leno por su hermana y que confiamos que todo está en el control de Dios. Amén. Vamos a estar orando por ello. Y dicho esto, hermanos, aunque no es el tema del mensaje que voy a traer, pero quisiera adelantar, que no tiene que ver nada con el mensaje, un simple informativo para ponerles al día del tiempo que estamos viviendo. Amén. Creo, hermanos, que debemos ser conscientes, pese a cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea, hermanos, adversa, sea buena, sea aceptable, cualquiera que sea. El tiempo que nos ha tocado vivir, estamos en esa etapa final de la venida del Señor. Amén. Amén. Se están cociendo muchas cosas en el mundo que muchas veces nos estamos informados. Hoy por hoy no puedes atender mucho y fiarte de los medios de comunicación, excepto las redes sociales, que en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos hablan verdades y nos informan bien. Pero se están cociendo muchas cosas, hermanos, de las que a veces no somos conscientes y son nada más y nada menos que señales evidentes de que el Señor está a las puertas. Solamente adelantarles que hay ya un proyecto, hay ya un pacto en Medio Oriente que se firmó hace un par de años, que le llaman el Pacto Abrámico. Pacto Abrámico. Y este pacto consiste en la unificación, en la coalición, por medio de Abraham, por eso lo llaman el pacto abrámico,
de unificar, coalicionar a las tres distintas religiones que están en el mundo, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, por medio de esto. Todo eso lleva a un solo propósito. Hay otro proyecto político importantísimo también en funcionamiento. Bueno, y esto que he dicho del pacto abrámico ya está, como he dicho, se firmó hace un par de años en Medio Oriente para traer paz en Israel. Yo sé que ahora mismo estamos en una etapa de guerra con Palestina y es el único eslabón que falta de unir. Es el único. Y ese único eslabón que falta de unir, saben que solo hay un personaje que podrá hacerlo. Amén. Yo creo totalmente que se está entre nosotros ya, aunque aún no puede hacerse público y manifestarse, porque escrito está que hay quien lo detiene al presente, hasta que éste a su vez se ha quitado y entonces se manifestará política y públicamente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Creemos así. Y así es. Por eso usted no puede visualizar y no puede apuntar a nadie como el anticristo. No lo puede puntualizar porque aunque está ahí, está obrando de una forma oculta, misteriosa, como digo yo, entre bastidores, ahí está. Hay otro proyecto muy importante que también está político a nivel mundial, que es Proyecto Paz y Seguridad. ¿Cuántos identifican esto con la palabra profética? Paz y seguridad, no es casualidad, ¿eh? No paz y prosperidad y amor, no, paz y seguridad. Y ese proyecto también está a nivel mundial moviéndose. Y ahí estamos, hermanos. Lo voy a dejar ahí, pero hay, hermanos, vestigios y rasgos de que estamos viviendo en esa última etapa y con esto simplemente recordarles que no se desesperen, no se agobien. Hermanos, no tiren la toalla, permanezcan fieles en el Señor, sea cual sea la situación. Si están pasando por un mal momento, para afianzarse en el Señor y esperanzarse en la pronta venida. Y si están en el mejor momento de su vida, para que no se olviden, para que no se descuiden, para que no se, hermanos, se desenfoquen del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo ese tiempo y, hermanos, debemos de estar muy pendientes de eso porque el Señor está a las puertas. Amén, hermanos. Estamos a punto, hermanos, de desaparecer, aunque suene a ciencia ficción, pero es una realidad. Es una realidad. Amén. Dicho esto, quiero compartirles algo que he estado estos días meditando en el Señor para pedir a Dios dirección. Y el Señor me recordaba la misma porción, el mismo espíritu. Quizá a lo mejor el Señor me dará otros matices, quizá otras ramificaciones en la palabra, pero tiene esa línea. Esa misma palabra que yo compartí el domingo pasado en la congregación del Ángel en Marbella. Y no por el hecho, hermanos, de que en ese momento pudiera hacer bien a los hermanos, no es que he querido adaptarla aquí, sino es que lo he sentido del Señor en esa línea. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en la Iglesia, desde hace varias décadas, un tiempo en el que el enfoque mayoritariamente que muchos mensajes afirman en nuestra mente, sitúan en nuestra mente, en la mente del creyente, de todo aquel que viene a tomar la palabra de Dios, viene a escuchar la palabra de Dios, es inevitable el no oír la palabra propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De alguna manera, es como la palabra clave para llamar la atención al futuro creyente, a la persona que está oyendo por primera vez. Dios tiene un propósito y un plan, y es cierto, es totalmente cierto, Dios lo tiene, pero usted tiene que conocer realmente en qué consiste ese plan, porque el error de esto
es que muchos podrían caer o podríamos caer en enfocar que ese propósito solo consiste en alcanzar tus sueños. Y la gente va a escuchar a los grandes predicadores, los grandes conferenciantes, de hecho los hay muchos. A veces, casi hoy por hoy, no se distingue un mensaje, una predicación, hermanos, no se distingue un mensaje de salvación de un mensaje motivacional que cualquier conferenciante puede compartir. Usted se mete en las redes sociales y hay decenas y decenas de conferenciantes motivacionales. Uno de ellos es, por ejemplo, Sylvester Stallone, y hay muchos más, de todas las índoles, artistas, políticos, personas ilustres con grandes estudios, que lo escucha hablar y se le cae a usted la baba, y además es que le ayuda, le enfoca, y le hacen, y en todas esas disertaciones nunca falta la palabra propósito, alcanzar algo. Y sin darnos cuenta, hemos llevado ese enfoque a las iglesias. Y no está mal. Yo no digo que eso no forme parte del plan de Dios, sí. Pero a veces no hemos entendido, en muchas ocasiones nos desvinculamos del verdadero propósito de Dios. Porque, como he dicho, si solo enfocamos a que el propósito de Dios, y estoy aquí, porque Dios tiene un plan conmigo, y es cierto, yo lo reitero en el nombre del Señor, pero muchas veces cuando entendemos o pensamos que ese proyecto, ese propósito divino, solo consiste, reitero, en alcanzar mis sueños y mis metas y mis logros, estoy mal enfocado. Porque no son tus logros los que forman parte del plan y el propósito de Dios. Son los logros y la voluntad de Dios para ti. ¿Me están entendiendo ahora? No es lo que tú anhelas alcanzar. No es el sueño que quieres hacer realidad. Es el sueño de Dios para ti. Amén. Que ya de hecho es mucho mejor que el tuyo. No es que Dios te va a decepcionar. Ay, yo pensaba llegar a esto. Yo quería llegar a esto y me encuentro que el plan de Dios es justo detrás. No. El plan de Dios es llevarte mucho más alto, mucho más excelente de lo que tú hayas podido planificar en el mejor de tus sueños. Porque tiene mucho más valor, tiene mucho más fundamento, tiene mucho más propósito eterno. Y mirando en esto, para ponerles un ejemplo, no sé por qué yo he visto algo especial en la vida de un personaje bíblico, que lo he puesto de ejemplo muchas veces, pero hoy lo voy a poner nuevamente de ejemplo, pero en esta línea de propósito. Y uno de estos personajes es la vida de José. Aquel muchacho de los menores de 12 hermanos, que la Biblia dice que con la edad de 17 años, mientras que los hermanos también se ocupaban de las tareas de la casa, del trabajo, del ganado, él era allí el pastor y como era el más pequeño, o el de los casi más pequeños, de alguna forma era como el bufón de los hermanos. Pero Dios trató con el corazón de José. Porque sabía que en José había algo que no había en sus hermanos. Es verdad que la promesa de Dios, que Dios prometió a Abraham, también alcanzó a sus hermanos. Y ahí está la evidencia, la nación de Israel. Pero había algo especial en el corazón de José. Escucha, no es lo que entiendas que Dios te ha prometido, sino que lo que tú crees que Dios tiene para ti, tiene que ir tu corazón en consonancia con esa promesa.
Tu interior tiene que estar en consonancia con esa promesa. Y podemos, hermanos, desde el capítulo 37, que no voy a leer para no alargarme, desde el capítulo 37 de Génesis en adelante, casi hasta el final, podemos ver toda la trayectoria de José, que no fue nada fácil. Si usted está satisfecho, se siente gozoso, se siente esperanzado de caminar en ese propósito de Dios, donde Dios va a lograr conseguir hacer de usted lo que Él quiere, que ese es el corazón del propósito. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Como he dicho, no lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Ya le adelanto que no va a ser fácil. Caminar en ese propósito de Dios, que vale la pena, hermanos, por encima de todo, porque no hay victoria, no hay sueño, no hay logro más grande que alcanzar la imagen y el modelo que Dios quiere para mí. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Pero le adelanto que no va a ser fácil, porque no lo fue para José, no lo fue para David, no lo fue para Moisés, no lo fue para ninguno de estos hombres y mujeres de Dios. Y en esa trayectoria de la vida de José, conocen bien perfectamente la historia, hasta los niños, cuando dice la palabra del Señor que, invadido por la envidia de los hermanos, Dios empieza a tratar con él desde el comienzo. Mire, si usted quiere caminar en el plan de Dios, ya está tardando si no vive en intimidad con Dios. Usted no puede embarcarse en ese barco, no puede embarcarse en esa nave del propósito de Dios si no tiene una comunión íntima con Él. Es imposible. Hay muchos que hablan de propósito. Yo sé que Dios tiene un propósito conmigo. Si me lo ha dicho el profeta, si me lo ha dicho el pastor, si me lo ha dicho. Mientras que usted no tenga intimidad con Dios, no le sirve ni aunque se lo haya dicho el apóstol Pablo. No le vale de nada. Aunque haya venido Carlos Harrigan a decirle: mi propósito está en tu vida, lo vas a conseguir. Como usted no tenga intimidad con Dios, ni Harrigan ni nadie. La Biblia dice que José, a temprana edad, el Señor tuvo intimidad con él cuando le dio aquellos sueños y él los guardó en su corazón. Amén. Y él oraba por aquellos sueños. Había una intimidad con Dios. Primer punto especial. Si quiere caminar en ese propósito de Dios, tu intimidad con Dios es indispensable. Porque si usted no tiene intimidad con Dios, de seguro, José Luis, hermano, que nos vamos a desviar. Que nos vamos, hermanos, a desvincular de ese propósito glorioso. Intimidad con Él. Aunque los demás escuchen bien. Pero ¿y si los demás no me entienden? Pero es que no me apoyan los hermanos. Pero es que la iglesia pasa de mí. Es igual. Que no te importe. Que no te importe. Que los hermanos no te entiendan. Que el pastor no se dé cuenta. Que el otro no te salude. No te importe. Si tú tienes intimidad con Dios, es lo único que importa. Amén. Porque aunque los demás no piensen en ti, el Señor habla contigo. ¿Yo para qué quiero estar ahí en la primera fila si Dios no me conoce? ¿Por qué se cree en ese texto que dice? Hay un texto, hermanos, en el Evangelio de San Mateo que a mí me hace temblar las piernas. A mí me hace temblar las piernas cuando dice: en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre echemos fuera demonios. Hablábamos en lenguas, hicimos grandes sanidades, y el Señor les dice: esto ya, hermanos, te funde los cables. Apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conozco. Esos son los que decían que Dios tenía un propósito con ellos, pero nunca tuvieron relación íntima con Dios. Aleluya.
Nunca tuvieron una íntima relación con Dios, de tal forma que el Señor no les conocía. No puede haber un propósito firme en tu vida si no tienes una íntima relación con Dios. José es vendido por sus hermanos, injustamente. La intención incluso era quitarle de en medio, matarlo. Cuando estés caminando en intimidad con Dios en su propósito, no te sorprendan que quieran quitarte de en medio en alguna ocasión. Esto no está descabellado. Aun cuando caminas en el propósito de Dios y tú mantienes esa comunión con Él, no esperen que todos sean aplausos. En muchas ocasiones puedes sentirte hasta arrinconado. No te importe. Y el pastor no tiene la culpa, los hermanos no tienen la culpa. Eso forma parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para que aprendas. Siento a Dios. Aleluya. Siento a Dios. Amén. ¿Saben por qué permite eso Dios? Y no tiene nadie la culpa. Para que aprendas a depender de Él. Aleluya. Para que te des cuenta que tu proceso y tu victoria y el cumplimiento de tu sueño espiritual no depende de los que te rodean, sino de Dios. En este proceso querían quitarlo de en medio y bueno, ya conocen la historia. Uno de sus hermanos mayores interceden por él. No lo hagáis, no hagáis este mal, por favor, venderlo. No te preocupes, Dios siempre moverá los hilos. Dios siempre mandará personas a que abran puertas. Cuando tú creas que ya ahí has quedado, cuando tú creas, aquí no hay nada, Señor, aquí no voy a conseguir nada, siempre estoy igual, Señor, aquí ceso. Cuando tú creas esto, Dios hace un simple movimiento, un simple hermanos, y Dios pone las personas a tu lado que te van a abrir puertas. Aleluya. ¿Pueden decir amén? Amén. Yo siento a Dios en esta tarde, en esta mañana. Él es vendido por sus hermanos. Llega a Egipto como un esclavo, habiendo sido un hombre libre y feliz. Llega a Egipto y, como he dicho, ni fue fácil el propósito de Dios en la vida de José, como no lo es en la vida de nadie. Aunque la escena y la imagen, la impresión fuese que algo falló en la vida de José. No falló nada. El hecho de que tu presente no sea favorable no significa que los planes de Dios vayan mal en tu vida. Amén. Solo ocúpate por la intimidad con Él. Solo mantén tu intimidad con Él. Llega a Egipto vendido por sus hermanos y como Dios estaba con él. Amén. 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 Conocen la vida de él, conocen el resto de la historia. Es vendido a Potifar, aquel general del ejército de Egipto, y lo pone en su casa. Claro que desde el principio no comenzó a ser quien llegó a ser, el administrador, un simple esclavo. Pero José tenía algo especial. Mira, déjame decirte algo. Cuando Dios está contigo, aun en el último rincón de la iglesia, resplandeces. Cuando Dios está contigo, aunque seas el último en tocar un instrumento, resplandeces. Aleluya. Cuando Dios está contigo, aunque seas el último predicador, resplandeces.
Porque no eres tú, es Él en ti. Y algo veía Potifar en él. Y empezó a prosperar en la casa de Potifar. Empezó a prosperar. Y a prosperar hasta que lo puso sobre sus bienes como administrador. Conocen el resto de la historia. A José le tocó pasar la segunda prueba. Primero fue vendido por sus hermanos injustamente, pero a José le quedaba una gran prueba, la prueba de fuego. Aquella mujer que entiendo que por la ocupación que tenía, el lugar y el prestigio, sería una mujer bellísima. Seguramente una mujer destacada, cuidada, una mujer en todos los sentidos, hermanos, que llamaba la atención, y puso sus ojos con esa maldad en José. Como he dicho, hermanos, no va a ser fácil, pero escuche bien, usted que está caminando en ese propósito de Dios. ¿Cuántos están caminando en ese propósito de Dios? Usted que está caminando, no espere solamente el menosprecio de los demás. No espere la posibilidad de que en alguna ocasión muchas veces se sienta ignorado, se sienta como que la cosa no va con usted, como que está usted desvinculado del plan de Dios. Para eso ya le preparo en el nombre del Señor que tiene que solo permanecer. También vendrá ese momento en el que se sentirá tentado por lo que sí le atrae, como persona, como hombre, como mujer, que no me refiero a un tema, hermanos, entre hombre y mujer. No me refiero a una atracción sexual, sino a atracciones que están en nosotros como seres humanos, que te pueden desvincular y distraer del plan de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí estaba José. Claro que a José también le apetecía la idea. Pero José era un hombre íntegro, temeroso de Dios. José no pasaba de eso. Era un hombre normal y corriente, pero por encima de su hombría, por encima de todo, estaba su integridad a Dios. Van a haber tiempos en tu vida en el que podrás ser atraído por muchas áreas que te pueden desvincular del propósito de Dios. Y solo va a estar en juego no tu clamor para que Dios te defienda. No va a estar en juego, Señor, ayúdame contra esto. No. Va a estar en juego tu integridad, tu fidelidad a Dios. Tu fidelidad al Señor. Hubo un hombre llamado por Dios con un llamado especial, no menos que José. En cuanto a su linaje, mucho más excelente que José. Pero no fue más íntegro que José. El rey David. Aquel hombre que escogió el Señor siendo pastorcillo también de ovejas. No sé lo que tiene ser pastorcillo, pero eso llama al corazón de Dios. Y aquel hombre que aprendió el oficio de rey siendo pastor de ovejas, cuando las cuidaba, las alimentaba y las protegía, llega a ese trono de donde vendría el linaje de nuestro Señor. Mira si era excelente. Que dice la Biblia también, no olvidemos, que aquel corazón que era conforme al corazón de Dios, como David, también era humano, era hombre, débil. Pero el pecado, el gran pecado de David, no fue su tentación, no fue el hecho de ser tentado solamente, sino el gran pecado, hermanos, de su
irresponsabilidad y su descuido. La Biblia dice que cuando David salió al balcón a pasear y vio aquella imagen seductora también para él, ustedes conocen la historia, dice la Biblia que era tiempo de guerra, donde los reyes salían a batallar. Otro asunto importantísimo, hermanos. No bajes nunca la guardia. ¿Cuántos dicen amén? No bajen nunca la guardia. Miren, quiero situarle entre estos dos escenarios. José, un esclavo, un don nadie. Había ascendido en la casa de Potifar, pero era al fin y al cabo un esclavo, a las órdenes de cualquiera que les mandase, y ahí estaba. Sin embargo, José fue íntegro. David estaba en el palacio, el soberano de Israel, el dulce cantor de Israel. Se cantaba de él. David mató Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Hasta los niños conocían la historia de David. Sin embargo, siendo rey, siendo escogido por Dios, estaba en un área peligrosísima. Y es que había descuidado su responsabilidad. Porque en aquel tiempo los reyes también salían a la batalla. En el momento que usted, querido varón de Dios y querida varona de Dios que me escuchas, en el momento en que usted, por mucha paz que tenga en su casa, descuide su responsabilidad en el Señor, está en peligro. Porque el enemigo va a acechar. No descuides tu responsabilidad. No importa en qué punto del propósito de Dios estés. Puedes estar en el trono como David, puedes sentirte arropado por todos, el pastor cuenta contigo más que con nadie, eres admirado en toda esta región, eres señalado en tu trabajo, estás en el trono de David, todo maravilloso. Mayor motivo para que no descuides tu responsabilidad. Más vale ser un esclavo íntegro que no estar en el trono y estar descuidado en tu responsabilidad. De aquel error que cometió David, ¿saben ese escrito que dice que era conforme al corazón de Dios, verdad? Ya es decir, decir Dios de un mortal que su corazón era conforme al corazón de Dios, ya es. Y que de David, de ese linaje, a Cristo le llamaban hijo de David. Que eso significaba traducido Mesías, el prometido. David no era cualquier cosa, pero ¿saben qué? ¿Creen ustedes que Dios tiene favoritos? Díganme un personaje bíblico, uno, Loli, que haya sido favorito para los ojos de Dios. Dios no le perdonó, no le dejó pasar, no le eximió del error que cometió. Mira, déjame decirte algo. Por mucho que tú te valores, por mucho que te valoremos los demás, ten siempre presente que por tus errores, por tus pecados, vas a dar cuentas a Dios. No hay favoritos en el plan de Dios. No los hay, hermanos. La Biblia dice que de la criatura que nació de aquel encuentro desafortunado, de aquel encuentro ilícito, no tenía culpa aquella criatura. ¿Qué culpa tenía?
Él no pidió venir al mundo. Sin embargo, Dios lo quitó de en medio. Cuando cometemos errores, cuando cometemos imprudencias, muchas veces tendremos que lamentarnos, porque en muchas ocasiones podrán pagarlo situaciones y personas que tú menos te piensas. Hermano, ¿pero qué culpa tienen los demás? ¿Saben que cuando nosotros nos desviamos, pecamos, cometemos errores, desviándonos del plan de Dios, no lo pagas solamente tú? Desengáñate. Porque si yo cometo un error en mi casa, si yo, hermanos, desvío mis pasos de la voluntad de Dios y caigo en pecado, ¿creen ustedes que no va a sufrir esa consecuencia los míos? ¿Creen ustedes que no? Totalmente. Porque es cierto que mi familia no se irá al infierno por mi pecado, no se condenará por mi pecado, pero sí podrá sufrir las consecuencias. Ten presente, por favor, querido hermano, que por muy privilegiado que te sientas, pagamos nuestros errores. Y no solo nosotros. Eso tiene, hermanos, consecuencias colaterales. Colaterales, hermanos. Y creo que no hace falta poner ejemplos, porque es así. Eso lo podemos entender. Aquella criatura murió, pero escuchen bien, no solo murió aquella criatura inocente. ¿Dios había perdonado a David? Claro que lo perdonó. Lean el Salmo 51. Dios lo perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias. No hay privilegiados en el plan de Dios. No hay privilegiados. Y no solamente murió aquella criatura, el reinado de David no tuvo paz nunca. Nunca tuvo paz. Cuando más tranquilo estaba David, se reunieron los hijos y se mataban entre unos otros. El uno violó a la hermana del otro. Consecuencia. Hay consecuencias. Hay consecuencias, hermanos. Y uno de los puntos en el que el Espíritu Santo me hablaba esta mañana es que debemos de ser muy conscientes que Dios es amor y perdonador. Miren, no se equivoquen, ¿eh? Dios es amor, perdonador, y 20 veces, 1000 veces que tú caigas y desvíes tus pasos, Él te va a perdonar, porque está escrito. Yo no puedo decir lo contrario, pero también le digo otra cosa. Atente a las consecuencias. Atengámonos a la consecuencia. No puede uno pecar así libremente. No es que Dios me perdona. Claro que te perdona, pero luego tú tendrás que pagar tus consecuencias. No lo digo yo, hermanos. Díganme un personaje bíblico que no lo haya pagado. Dígame uno. Termino unos minutos. José salió huyendo de aquel escenario. De aquel escenario que no era para él, no fue nada desagradable, era todo lo contrario, atrayente, tentador. Pero por encima de todo, José fue íntegro, porque él prefería ser desechado de aquella mujer que sabía que podía hacerle mucho daño, sabía que podía hacerle el despecho que le hizo aquella poderosa mujer, podía hacerle mucho daño. Él era consciente. José no era ningún ignorante, no era un hombre torpe, él lo sabía, pero él prefirió estar a cuentas con él. Miren, me quedan unos minutos. Si hay algo que debe de importarte siempre, es que por encima de todo estés a bien con Él. Habrán momentos en tu vida
en que tendrás que tomar decisiones, en estar bien con mi jefe en el trabajo, cumplir con él, cumplir con los hermanos, cumplir con el pastor, cumplir con esto, que todo eso está bien. Pero escuchen bien, el secreto de ese éxito de Dios en el proyecto de Dios es que siempre tengas claro que es con Él el primero con el que tienes que estar a cuentas. Él el primero. Amén. José es injustamente echado a la cárcel. No piensen, queridos hermanos, no entiendan nunca que estar en el propósito de Dios alineado significa que no vamos a recibir a veces a vivir injusticias. Podemos vivir injusticias. Muchas veces podrás ponerte delante de Dios y decir y clamar: Señor, esto no es justo. Estoy luchando, estoy batallando, estoy entregándome al 1000 por 1000. Señor, esto no es justo. No te alteres. No te preocupes. No te entristezcas, porque eso forma parte del plan de Dios en ese proyecto. Eso forma parte del plan de Dios en su propósito. No te alteres. Si injustamente recibes mal, date por satisfecho. Porque detrás de todo eso te está preparando Dios. Te está probando. Alguno podría pensar, alguna mente despierta: bueno, si Dios nos conoce, ¿por qué necesita probarme? Porque Él te conoce, pero tú no. Tú crees que te conoces, pero solo Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Por eso, si Él te hace pasar por estas circunstancias, no es porque Él sepa, necesite saber cómo vas a reaccionar. Él lo sabe. Quien no sabe cómo vas a reaccionar, eres tú. Aunque lo creas. Por eso Él te prueba. Así que la buena noticia es que cuando vivas injusticias y circunstancias injustas en tu vida, no te alteres por esto. Eso forma parte del plan de Dios. Para que te conozcas a ti mismo hasta dónde Dios llega contigo. Arrojado en la cárcel. Había que estar allí con José. ¿Cuántos nos habríamos rendido, Loli? ¿Cuántos nos habríamos rendido en el lugar de José? Señor, me das un sueño. Lo comparto con mi familia. Mis hermanos me venden como un esclavo. Llego hasta aquí humillados por todos. Y cuando creo que empiezo a alcanzar la paz, injustamente, Señor, estoy aquí en la cárcel. Abandono. Cuidado. Porque esta fue la tercera grande prueba de José. Esta fue la tercera grande prueba de José. Mira, Dios puede llevarte hasta lugares con los que tú no contabas. Dios puede meterte en cárceles injustamente, que de la noche a la mañana de estar acostumbrado a codearte con la jet set de tu sociedad, te puedas ver rodeado de gente que no sabe ni entiende, ni mucho menos tiene conocimiento del proyecto y el plan de Dios. Y dices tú, y tú mismo puedes llegar a la conclusión: Señor, ¿qué hago aquí? Hay momentos en tu vida en los que te vas a plantear, te puedes plantear, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo esto va a ser un propósito? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy diciendo algo fuera de lugar?
¿Y qué hago yo aquí, Señor, en este lugar, en esta tierra, en este país, en esta iglesia, en esta casa, en esta familia? Puedes pensar de todo. Pero si hay algo que no debes ignorar, es que si has sido íntegro al Señor, ese lugar, esas prisiones, también forma parte del plan de Dios. Esa fue la última prueba de José. La prueba de fuego. Ahí Dios va a llegar al límite. Porque si hay algo que tienes que tener presente, es que los planes de Dios para ti, como he dicho anteriormente, son muchos más altos de lo que tú te imaginas. ¡Amén! Amén. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son de altos, más altos de la tierra al cielo, así son mis pensamientos para con vosotros. Y antes de llegar ahí, José jamás había soñado, ni aun habiendo sido revelado por Dios en aquel sueño que tuvo, él jamás pensaría que llegaría a ser, que Dios le llegaría a poner, no como rey de Israel. No se confunda. La posición que Dios le dio a José fue humanamente más excelsa y mucho más elevada que la que le dio David. Por una razón, porque en aquel tiempo, aunque sabemos que David, de su estirpe venía Cristo, humanamente hablando, en aquel tiempo el imperio del mundo era Egipto. No era un reino, era el imperio egipcio. Todo el mundo pasaba hambre menos Egipto. Lo que decía Egipto era un imperio y Dios lo puso el segundo. El segundo, fíjense si el pensamiento de Dios y el plan de Dios con José era mucho más alto de lo que él podía pensar. Sin embargo, hermanos, estando allí, él solamente, ¿saben qué? El corazón de José no era alcanzar el sueño, sino más que nada no fallarle a Dios. Eso estaba por encima. No me importa, Señor, estoy aquí injustamente, pero no te voy a fallar. No te voy a fallar. Si lo que esperas de Dios, estos son, hermanos, para mentes y corazones crecidos en el Señor, lo que estoy diciendo. Si lo que te mueve de Dios es la posición que Él pueda darte algún día, y eso esté por encima de tu amor por Él, Dios va a probarte un día el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. José amaba más a Dios que a lo que podía esperar de Él. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Hermanos, no es lo que el Señor pueda darte y hacer contigo y pueda hacerte grandes maravillas. Por encima de todo eso está tu integridad, fidelidad y amor por Él. Dice Romanos, porque todas las cosas que nos suceden a los que aman a Dios, les son para bien. Esto lo es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el secreto. Ese es el secreto. La única fórmula que te va a hacer permanecer en ese difícil camino no es el amor a lo que pueda conseguir Dios en tu vida, a lo que tú puedas alcanzar en su nombre, sino al amor que sientas por Él. Dios le quedaba la última pincelada.
La Biblia dice que Dios estaba con él de tal forma que ya no en el palacio con Potifar, en la cárcel. En la cárcel ya prosperaba. En la cárcel prosperaba, Loli. Muchas veces nos es fácil cuando estamos en buenos lugares, es fácil prosperar. En el palacio es fácil prosperar, donde todos te saludan, donde todos te reconocen, donde todos... Pero, ¿y cuando estamos en cárceles? Donde te dicen, échate para allá, que no, aquí no te pongas. Tú, ven aquí. Hasta ahí prosperó José. Cuando amas a Dios, mira, esa fuerza y esa inefable virtud no te la va a dar, reitero, el amor que sientas por lo que ha de venir a tu vida, solo será capaz de elevarte a esa altura espiritual tu amor por Dios. Solo tu amor por Él hará que seas tan excelente que aun en circunstancias como en cárceles espirituales en nuestra vida puedas florecer. Florecer fuera, florecer en un campo verde es fácil, florecer en un desierto no. Y eso solo lo puede hacer un corazón que no solo es amado por Dios, porque su amor siempre va a estar. Eso solo lo puede hacer un corazón que ame a Dios. Termino, hermanos, con el último punto. Dios cierra el telón, viendo la fidelidad de José, pone a aquellos hombres, el copero, el panadero, y la Biblia dice que habiendo cumplido la interpretación que Dios le dio, dice la Biblia que le dijo a ellos, al panadero y al copero. Ustedes saben que el panadero fue ahorcado en 3 días, el copero fue ascendido, y le dijo al copero, por favor, no te olvides de mí, acuérdate, intercede por mí. No esperes nada de los hombres. Pero escuchen, ni esperes nada, ni les tengas nada en tu corazón. No tengas rencor con nadie. Es que eso forma parte del plan de Dios. No es que la persona vaya contra ti. No es que los que te rodean vayan contra ti. Es que eso forma parte del plan de Dios para que seas consciente que a la hora de la verdad, el único que se va a acordar de ti es Él. Amén. Y eso es lo que importa. Que se acuerde de ti Él. Aleluya. Y la palabra del Señor dice, queridos hermanos, que el copero se olvidó de él. Ya estaba en su palacio. Dice la Biblia que no se acordó, pero si se hubiera acordado, él mismo, anda hombre, voy a meter yo ahí otra vez. No te importe que digan lo que quieran de ti, que no te ofenda, porque el quien tiene que acordarse de ti y posicionarte, no se va a olvidar. Amén. Y aunque estés en la última celda de la cárcel, en la última celda, olvidado de los hombres y aparentemente de Dios, Él va a abrir la puerta de esa celda. Amén. El Señor lo saca de allí, porque nada más y nada menos que empezó a tocar. Él solo tiene que hacer así, mover los hilos. Tú puedes decir, Señor, pero ¿quién me saca de esta situación? Yo aquí ya muero. ¿Quién me saca de aquí? Solo Dios tuvo que mover 2 hilos y darle 2 sueños al faraón que le quitaron la paz, le quitaron el sosiego y le quitaron todo. ¿Pero quién hay?
Y ya Dios empezó a mover los hilos. Hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Es el único que puede revelarte. Cogen a José, lo lavan, lo asean, lo perfuman, lo presentan delante de Faraón. Y él no tiene miedo de nada. Él se humilla solo delante de Dios. Y cuando Dios le da la revelación, José pensaba que, bueno, al menos tendrán misericordia de mí. Cuando Faraón vio a Dios en él, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando Dios está contigo, no es que te lo vea el pastor, ni la pastora, ni los hermanos. Cuando Dios está contigo, lo ven hasta la gente de fuera. Hasta la gente incrédula ve a Dios en ti. Hasta la gente de fuera ve a Dios en ti. Ese hombre, esa mujer tiene algo especial. Hay algo especial en él. No sé descifrarlo, pero hay algo especial en él. Y la Biblia dice que Faraón le da aquel lugar y José pensaría, bueno, al final por lo menos he quedado bien. Conocen, hermanos, la historia. ¿Y qué hombre pondré yo sobre todo mi reino mejor que José? ¿Oh? Sus planes siempre serán mejor que los tuyos. No importa la idea que tú te hayas hecho. Sus planes siempre serán más excelentes que los tuyos. De la noche a la mañana. De estar en la última mazmorra de aquella cárcel, Dios lo pone el segundo en el mundo. En el mundo. Porque todo el mundo dependería de José. Todo el mundo. Por la vida de José no solamente fueron abastecidos, hermanos, su familia, su padre y sus hermanos y su descendencia, sino el mundo entero. Camina, por favor, en esa integridad. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios, el primer punto que hemos tocado. Confianza en Dios, porque José nunca perdió su confianza. Ama al Señor por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Y sé íntegro delante con Él. Inclina tu rostro. Gracias, Espíritu Santo. Bendice tu iglesia, bendice tu obra, Señor. Gracias por todos los Josés y las Josés que hay aquí, Señor. Gracias por ese propósito que tienes en sus vidas. Gracias. Danos, Señor, esa integridad. Danos, Señor, ese compromiso contigo, como lo tenía José. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Ánimo, hermanos. Dios os bendiga. Gracias, Espíritu Santo.